quisiéramos preguntarle sobre su infancia, de dónde es, qué nos puede contar usted. Bueno, pues la verdad es de que yo nací aquí en Guatemala, en la ciudad. Realmente en mi niñez, más o menos a la edad de unos 6 años, mi mamá conoce a Jesús, lo recibe en su corazón, año 84 más o menos, recuerdo. Ella va a un retiro carismático, originalmente carismático, y la verdad es de que ahí empieza a cambiar nuestra vida. Realmente mis papás eran divorciados desde que yo tengo uso de razón. Mis papás no estaban juntos, ¿verdad? Y bueno, crecí con mi familia, mis tíos, mis abuelos. Y en esta primera etapa de mi vida, a muy corta edad, por esto de los carismáticos, empecé a asistir muy pequeño, recuerdo yo. Tenía muchas sensaciones mucha gana de poder querer estar en la iglesia. Creo con todo mi corazón lo que dice en la Biblia de que hay que instruir al niño y después no se apartará. Yo creo que eso fue lo que se vivió en mí. Realmente no se habla de la juventud, sino que dice cuando sea viejo, ¿verdad? Entonces, eso pasó. Yo creo que en la niñez mi mamá me metió mucho a eso, mis abuelos, estuvimos en un tiempo en lo carismático y posteriormente a eso las cosas se fueron dando y se fueron dando hasta que nos volvimos cristianos, ¿verdad? La verdad es de que eso fue lo que estuvo en esa primera etapa de mi vida, como hasta los 12, 13 años estuve bastante metido en la iglesia y yo creo que en esa edad del 13, ¿verdad? Es un poco difícil todo y así en esta etapa de juventud creo que me alejo un poco, ¿verdad? Pero más o menos por eso fue, realmente estuve con mi mamá, aprendí muchas cosas en lo carismático, realmente una gran bendición. Creo que está Dios con todo mi corazón, lo creo ahí, y seguramente se va transformando y Dios te va llevando a diferentes lugares, ¿verdad? O sea que se alejó un poquito, pero no mucho. Sí, en la etapa de 13 a 18 muere mi abuelo y dentro de mi corazón algunas cosas que tal vez le pueda pasar a alguien que nos está escuchando, sienten de que es difícil cuando parte una persona que uno dentro de uno dice, ¿por qué, verdad? Si Era como, habiendo tantas personas, yo creo que todos hemos pasado por eso, por lo menos algunas personas, y eso fue lo que me sucedió a mí, ¿verdad? Yo me empecé a alejar un poco del sentido de pensar de que mi abuelo ya no estaba y de que de alguna manera uno quisiera de que las personas fueran eternas con uno, ¿verdad? Creo que pasé una etapa de adolescente que fue un poco difícil para mí. Al alejarme de Dios, la Biblia dice que alejados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Y yo veo eso, yo creo que en el tiempo ese que me alejo es un poco difícil en mi vida, hasta que como a los 18 años, en ese término, el Señor me vuelve a hablar a través de unos niños que están ministrando una vez alabanza en una iglesia, y siento una voz que me dice exactamente eso. Em, a pesar de que desde pequeño te llamé, ahora mira cómo otros niños se están levantando. Y yo lo sentí en mi corazón y me recuerdo que empecé a llorar mucho y sentí eso, que Dios me estaba hablando. Por primera vez siento la voz de Él que me habla y me hace reaccionar. Realmente a partir de ese día empiezo otra vez en este caminar y el Espíritu Santo me fue mostrando muchas cosas, ¿verdad? Ya empecé en otra línea, creo que ya saliendo de ser un poco inmaduro, ¿verdad? Porque creo que siempre estamos madurando y eso fue lo que fue sucediendo, ahí me fui metiendo más y más y más hasta que el Espíritu Santo me fue llevando por caminos distintos, ¿verdad? Entonces ya se reconcilió con el Señor. Sí, sí, la verdad es de que yo siempre creí que Dios estaba en mi vida. O sea, lo que pasa es de que no podía como asimilar de que hubiera muerto mi abuelo, ¿verdad? Eso creo que fue muy impactante en mi vida porque, como les comentaba desde un principio, mis papás eran divorciados, entonces mi abuelo fungió esa parte paternal, ¿verdad? Entonces, por si alguna persona me está viendo, muchas veces suele suceder eso, ¿verdad? A personas que uno ama tanto, en determinados momentos uno no entiende lo que está sucediendo, ¿verdad? Yo creo que Eliseo con Elías, cuando Elías le dice que se va a ir, yo creo que habrá sido algo muy fuerte para él, ¿verdad? Porque él era de quien estaba aprendiendo. Mismo caso Josué Moisés, ¿verdad?
Creo que antes de que Josué pueda asimilar, quedarse con tanto pueblo, asimilar que Moisés se fuera, eso es un proceso difícil. Por eso es que Jesús siempre les decía, miren, les conviene que yo me vaya a ir, va a venir el Espíritu Santo, va a venir otro consolador. Y tú que me estás escuchando, creo que muchas personas logramos pasar por ese sentir, y seguramente si a ti te pasó es porque Dios te está dando un llamado, te está dando ese llamado que le dio a Josué, ese llamado que le dio a Eliseo, y seguramente sí va a ser. ¿Y cuánto tiempo pasó de los 13? Entonces, ¿a qué edad fue? A los 18. A los 18. Sí. 5 años, no fue mucho. No, No se portó muy mal. depende qué es mucho y qué es poco. Ah, sí, hay muchachos que se van mucho tiempo. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo empezó ya a servir al Señor? Ok, entro a los 18 años, me acerco, empiezo a trabajar mucho con jóvenes. Tenía la bendición de que para ese entonces lo que fue un grupo carismático se veía conforme el llamado al Espíritu Santo. Ellos se habían pasado a un mover ya cristiano, ¿verdad? Tengo la bendición de que mis tíos son pastores, ahora mi tío apóstol, y entonces ahí estuve en ese entonces sirviendo, estuve en jóvenes, al tiempo empecé a servir en jóvenes, empezamos a trabajar con jóvenes, me gustó mucho realmente trabajar con jóvenes, de hecho hasta la fecha creo que es lo que más me llama la atención y donde el Espíritu Santo nos ha ubicado más, ¿verdad? En una iglesia de jóvenes con muchas bendiciones de muchos siervos maduros que nos ayudan en poder formar esto, ¿verdad? Entonces ahí me fui formando en esta iglesia, tuve la oportunidad de empezar a predicar y empezar a hacer todo eso que a uno le van enseñando, y esta iglesia me bendijo mucho, pero estuve hasta un tiempo ahí donde creo que el Espíritu Santo me habló de que tenía que mover e ir a donde es mi casa, ¿verdad? A veces duele un poquito porque uno sentimentalmente, la familia, muchas cosas, pero la verdad es de que cuando uno se tiene que mover, se tiene que mover. Yo lo entendí con los años, al principio yo no lo entendía, pero con los años lo entendí. Realmente la realidad de mi vida estaba en mi casa, ¿verdad? En mi casa con mi padre, el apóstol Alex González, y ahí era donde yo tenía que ir. O sea, aún estando yo donde estaba anteriormente, siempre cuando yo escuché su voz, cuando yo lo vi por primera vez en la televisión, yo entendí, yo supe que era lo que yo necesitaba. O sea, yo no lo conocía a él. Por ahí había oído algo que hablaban de él, pero no lo conocía. Un día viéndolo en la televisión, y por eso creo yo que esto es tan importante, porque la Biblia habla de que el pastor conoce a sus abejas y las suyas lo conocen a él. Entonces, hasta que uno escucha la voz de su pastor, hasta en ese momento uno puede entender realmente de dónde es. Todos tenemos diferentes rediles. La Biblia habla, por ejemplo, de que hay una higuera que no daba fruto, y dice que esa higuera estaba sembrada en viñedos. Dice que llegó el dueño, habló con el viñador y le dijo, mira, porque esa higuera no da frutos, ¿verdad? La deberíamos de cortar. Entonces le dijo, no, y le habló, le dijo, no, es que se está quitando la tierra, hay que cortarla. Entonces, ok, dale un año más. Ahora lo que no nos damos cuenta muchas veces es de que el pasaje es claro en decir que era una higuera en un viñedo. Y quien la labraba era un viñador. Entonces, la higuera se miraba así, se volteaba a ver solita. Estaba solita y no se parecía a nadie. Eso es lo que sucede muchas veces. No está mal ser higuera, no está mal ser viñedo. Lo que está mal es estar desubicado. Creo que muchas personas estamos perdiendo hoy la bendición que realmente el Espíritu tiene para nosotros, que el Padre tiene para nosotros, porque no estamos ubicados donde realmente deberíamos de estar, ¿verdad? Sí, qué bonito. Entonces, ¿usted estaba en un puesto de liderazgo y siempre siguió, o le tocó volver a empezar? Sí, yo estaba en un puesto de liderazgo, jóvenes, ahí tenía muchas bendiciones, ya tenía tiempo, aprendí audio, aprendí muchas cosas. Yo creo que al finalizar, todas las personas que llegamos a ser ministros,
al finalizar, todo lo que hemos aprendido en la vida es lo que nos sirve. Yo creo que ahí aprendí muchas cosas que fueron muchos procesos, ¿verdad? Trabajar con jóvenes, trabajar con servidores, empezar a profetizar. Ahí fue donde se me abrió se me abrieron los cielos, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo me empezó a abrir el don de ciencia. El Espíritu Santo me dio la oportunidad de poder ver mucho el pasado de las personas según el don de ciencia. Y bueno, toda la iglesia ahora que somos iglesia, la mayoría de mis servidores, las personas que trabajan conmigo, los diáconos, un 85-90% profetiza, ¿verdad? Es una iglesia muy profética. La verdad de que cada persona que llega allá, al finalizar me va a buscar y me dice, es increíble, me dijeron mi vida. Es algo muy fuerte lo que está pasando en nuestra iglesia en ese aspecto. Cuando yo estaba en jóvenes también pasaba. Los líderes que estaban conmigo empezaron a profetizar, ahí empezamos a profetizar. Cuando empezó a venir ese movimiento apostólico y profético acá a Guatemala, tuvimos la oportunidad de empezar a asistir a algunas escuelas proféticas. Era increíble porque nosotros no habíamos sido tan enseñados en esto, pero cuando fuimos a las escuelas proféticas nos dábamos cuenta de que lo habíamos visto, ya lo habíamos enseñado, algo había pasado, algo habíamos leído. Entonces, bueno, nos fuimos llenando porque al finalizar siempre se aprende y en ese mover nos fuimos, ¿verdad? Un mover profético muy fuerte. Cuando yo salgo de allá, ya he estado en proféticos, he estado en audio. Intenté estar en alabanza, pero como les decía, yo creo que cada quien tiene lo que es y yo probé todos los instrumentos creo yo que puedan existir, pero el Señor sabe realmente a dónde se tiene que ubicar uno. O sea, empezaba con instrumento, pero a pesar de que aprendí algunas cosas, no había un desarrollo hasta que leí la Biblia. Cuando leí la Biblia me cambió la vida. O sea, el poder encontrar cosas, el poder ver. Este año tuve la oportunidad de hacer un libro, el 2011, el año de las oportunidades. Y son cosas que han pasado, ¿verdad? Que uno cuando ve en la Biblia, ve varias cosas que están ocultas, ¿verdad? Y que realmente Dios quiere mostrarlas, ¿verdad? Varios años tuve la oportunidad de estar escribiendo sobre lo que puede pasar en cada año según la Biblia, no solo según lo que Dios me decía a mí, porque muchas personas pueden decir, bueno, Dios me dijo a mí, este año va a pasar tal cosa, pero la Biblia dice que la palabra escrita es la más segura. Si logramos encontrar lo que en la Biblia dice, ya sea cualquier año, pero Él dejó una numerología muy clara ahí, y en el 2011 tuvimos la oportunidad de hacer ese libro, y así fue, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, O sea que el libro es profético. libro es profético, el libro es para ¿Cómo todo se el llama año. el libro? Así, el año de las oportunidades. Ah, qué bonito. Sí, en el Facebook y en nuestra página tenemos, en el Facebook está escrito parte de lo del libro por si las personas lo quisieran ver, para que se den cuenta, ¿verdad? Igual fue el 2009, cuando empezó la recesión económica, hablando de la hora novena. La Biblia lo decía, realmente no era algo que no dijera la palabra, ¿verdad? Pero es de tener el tiempo y de pedir la guianza del Espíritu Santo para poderlo hacer, ¿verdad? Esperamos en todos los demás años seguir haciendo esto, ¿verdad? Pero cuando empezamos en ese mover de la palabra, a mí me llamó mucho la atención, me gustó mucho la palabra. Es algo que nunca tiene fin, ¿verdad? Es algo impresionante, para mí es lo que más me impresiona. A partir de ahí empecé a conocer muchas cosas y fue el momento donde el Espíritu me habló y me dijo de que era tiempo de que me moviera, ¿verdad? A veces las personas decimos de que uno no se debería de cambiar del lugar, pero a Elías le dieron 3 veces alimento y le cambiaron 3 veces la persona que le daba el alimento. Primero lo alimentó un cuervo, posteriormente lo alimentó una viuda y al finalizar lo alimentó un ángel que venía del cielo. Entonces fueron 3 diferentes alimentos, ¿verdad? Carne y pan que le daba el cuervo, posteriormente una torta y agua que le hace la viuda, y posteriormente al finalizar un ángel que le trae pan del cielo, que es donde todos nos deberíamos de quedar. Vamos a aprender muchas cosas en otros ángulos, pero en el finalizar el Espíritu Santo va a ser el que nos dé esa capacidad de conseguir un padre realmente que esté en esa situación, un padre que nos dé el pan del cielo, que es el que nos ayuda para pasar la carrera de los 40.
Al finalizar de este ángel le dio un pan y él se levantó y corrió 40 días y 40 noches sin parar. Eso es algo importante que tiene la Biblia. La Biblia habla de que el 40 es un número de prueba. Entonces solo cuando encontres a tu verdadero padre, a tu verdadero ministro, vas a poder tener la oportunidad de pasar todas esas pruebas que hasta el día de hoy no has pasado. Cuando yo salí de ese lugar, entonces al lugar de casa, mi casa, Casa Rey de Reyes, estuve ahí, empecé de cero, ¿verdad? Ahí era un ¿Y cómo supo que era pastor? ¿Desde cuándo se lo dijo al Señor? En el ínterin, antes de pasarme, hubo un retiro. Se acababa de desarmar aquí una misión muy grande en Guatemala, una misión muy fuerte, y 3 de los ministros que estaban ahí, incluyendo mi apóstol, hicieron un retiro en el Teodoro, me recuerdo yo. Era el primer retiro que ellos hacían fuera de la misión donde habían estado tanto tiempo. En ese momento yo asistí ahí porque yo les empezaba a dar un seguimiento, empecé a escuchar la palabra. Era impresionante escucharlos porque la palabra era distinta a todo lo que yo había escuchado anteriormente, ¿verdad? Entonces, cuando estuve ahí, en ese retiro, tuve una visión. Por primera vez, yo nunca había tenido visiones. En ese momento, el apóstol que estaba ministrando dijo, ahorita van a haber algunas personas que van a ser llamadas y ustedes van a ver cómo Dios los llama. Entonces recuerdo que yo cerré los ojos y por primera vez cuando los volví a abrir, ya no vi lo mismo, sino que vi como unos rayos, como algo así fuerte, como algo humeante. Yo me imagino que era así como cuando estaba Moisés en el monte, ¿verdad? Algo así que nos llamaba y entre los cuales yo iba caminando con varias personas que pasaron al frente, ¿verdad? Entonces en ese momento Dios me dijo que yo iba a tener un ministerio primario. Ahí empecé a aprender de que habían varios ministerios, ¿verdad? No solo un ministerio, sino que habían varios ministerios según la Biblia, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuándo empezó a pastorear? Hace un año. ¿Y cómo ve ahora realizadas las promesas de Dios? Sí, la verdad es de que, bueno, este tiempo que transcurre en Casa Rey de Reyes también fue un buen tiempo. Aparte la congregación era muy grande, ¿verdad? No es lo mismo estar en una congregación pequeña donde uno puede sobresalir más rápidamente a estar en una congregación grande, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió. Estaba en una congregación fuerte donde la mayoría de personas sabía palabra y bueno, Dios fue haciendo algo para podernos mover y mover y mover. Y hace alrededor de un año y poco nos llamaron y tuve la oportunidad de poder estar ¿Y cómo ve la iglesia? ¿Verdad? Bien, bien. Bueno, la verdad es de que empezamos, antes de ser iglesia, empezamos con un grupo, ¿verdad? Un grupo así de casa, realmente un lugar muy pequeño. Muy pequeño, éramos, no sé, unas 15 personas. Empezamos siendo 4 personas, ¿verdad? Mi esposa, un hermano con el que siempre ha estado conmigo desde que salimos en la primera iglesia y bueno, otra persona que nos prestó su casa, ¿verdad? Y así fue como empezamos. Empezamos en un grupo, el grupo fue creciendo, después ya no eran 4, ya no eran 10, eran 15. La verdad es que yo siempre tenía este anhelo, a mí me gustaba mucho predicar, a pesar de que estábamos en casa, habían personas que me decían que no podían ir porque era de noche. Entonces yo dije, bueno, hagamos uno en la tarde también. Entonces en la tarde hacíamos uno como que fueran 2 servicios, digámoslo así, solo que en casa, ¿verdad? Eran 2 discipulados, uno en la tarde y una en la noche. La verdad es de que me gusta, la verdad es que es algo que me gusta, mi esposa también, entonces habían tardes que no llegaba nadie, pero nosotros ahí estábamos, ¿verdad? Estábamos preparados, la verdad siempre me ha gustado estudiar, no soy de los que baja una enseñanza de internet, se para y la lee, ¿verdad? O no digo que esté mal ni que esté bien, simplemente yo no soy de esas personas, sino que trato de preparar comida, ¿verdad? Y bueno, yo preparaba como que estuviera en un estadio, la verdad, yo me moría por esto, fueran 4 personas, fueran 6 personas, fueran 8 personas, yo daba lo mejor que tenía, como le decía, lo de los años anteriores, a pesar de que pues parecíamos un punto realmente entre miles, siempre estudié y siempre lo busqué y me di cuenta de que las cosas se cumplieron en los años anteriores, ¿verdad?
10 lo pudimos ver, ¿verdad? Qué bendición. Cuéntenos qué horarios, qué actividades tiene la iglesia. Actividades, tenemos varias actividades, realmente creo que hemos estado trabajando bastante con las actividades. Tenemos un desayuno cada 6 semanas regularmente, es algo que siempre tenemos, lo hacemos en Los Antojitos, alrededor de unas 100, 120 personas, tal vez es donde más afluencia tenemos cuando hacemos actividades especiales. Eso siempre lo teníamos aun cuando éramos grupo, la verdad es que siempre estuvimos en un promedio de personas así, donde damos temas que son importantes, no solo evangelísticos, sino algo que nos pueda impactar, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que vienen de otras iglesias, asisten a este desayuno. En medio de estas actividades especiales tenemos rediles, así le llamamos nosotros, que son los grupos en casas. Algunos les llaman células, otros discipulados, nosotros les llamamos rediles, pensando en que tenemos que cuidar a la gente. La verdad es de que el crecimiento lo da Dios, no lo da uno. Yo puedo tratar de tener a personas jalando gente, pero al finalizar quien decide que el corazón de las personas sea blande o no es el Espíritu Santo y es Dios. Entonces nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y tenemos en nuestro corazón que cuando uno está en un redil, las mismas ovejas se reproducen. Entonces el punto realmente es el cuidado. Hace poco leía yo de que Salomón, cuando se duerme y pide ese sueño que todos lo conocemos porque dice, él pidió sabiduría y no pidió ninguna cosa más. En ese sueño le dice Salomón a Dios, bueno, nos estamos conociendo, ¿verdad? Tú conociste a mi padre fue una bendición para ti, ahora yo estoy en el trono y en medio del trono que estoy, me has dado un pueblo el cual hay un número que ni siquiera se puede contar, ni siquiera sé cuántas personas tengo. Entonces yo lo que necesito es sabiduría. Hace algunos días yo le hablaba a los hermanos servidores y les decía, el pueblo no se lo dieron por sabio, el pueblo ya se lo habían dado. A muchas personas nos ha tocado tener pocas o muchas o bastantes personas sin ni siquiera en algún momento saber cómo llegaron ahí. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que conforme crece la palabra o que el crecimiento lo da Dios. Entonces no se trata de que las personas de alguna manera vengan porque nosotros somos sabios. Ahora, Salomón sí pide sabiduría y la pide para que la gente no se le vaya. Entonces el punto realmente no es qué tanto nosotros vamos a traer, sino cómo es que no se nos van a ir. Por eso es de que cuando Jesús empezó, no empezó con 2, empezó con 4 personas. No sé por qué decimos que empezó con 12. Empezó con 2 pares de personas, 2 pares de hermanos. Y unos que pescaban y otros que arreglaban redes. El mayor problema que tenemos en las iglesias es de que tenemos a mucha gente pescando, pero nuestras redes están rotas y se vuelven a salir los peces. Sí, qué lindo. ¿Se dan cuenta, amigos televidentes, qué edificante es platicar con un pastor? Yo le doy muchas gracias al pastor Otto Escobar, que estuvo con nosotros en entrevistas ministeriales, hermano. Fue una bendición conocer de su vida y su testimonio. Yo creo que entre la plática ha dado tanto consejo que si los hermanos lo captan, pueden ser siervos también del Señor. Un pequeño consejo para despedirnos, para los que quieren ser ministros de Dios. Para los que quieren ser ministros de Dios, yo creo que lo más importante para alguien que quiere ser ministro de Dios es acercarse a Dios, ¿verdad? Acercarse al Padre. La verdad es de que por mucho que una persona pueda querer, esto tiene que ser algo reconocido. Tiene que ser reconocido por alguien de arriba y tiene que ser reconocido por alguien de abajo. Los dones son irrevocables, pero quien los termina dando es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces yo te recomendaría que te acerques mucho a la presencia de Dios. Hay un ciego Bartimeo, me parece, y está diciendo, hey Jesús, hijo de David, sáname. Y llega el momento donde Jesús se desespera y le dice, ok, tráiganlo aquí enfrente. Y cuando lo traen aquí enfrente, entonces le dice, ahora sí, ¿qué quieres? ¿Por qué? Porque a veces queremos nosotros que las cosas sean como a control remoto. De lejos te puede escuchar, pero no necesariamente va a pasar. Cuando te acerques y estés enfrente de Él, cuando estés más pegado a Él, en ese momento tú vas a poder recibir las bendiciones y que te digan, ¿qué quieres que te haga?